Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar las marchas que se produjeron el día de ayer, el accionar de la policía, cuál ha sido la diferencia, las principales diferencias que se ven con las marchas anteriores. Y para eso ya estamos conectados con Rubén Vargas, él ha sido ministro del Interior. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mayra, muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Sus primeras impresiones sobre el accionar de la policía en estas marchas, la contención adecuada, las diferencias quizás entre las que se han producido ahora y las anteriores. Sin duda de que la actuación de la policía en términos operativos en esta llamada tercera toma de Lima ha sido muy profesional, ha sido muy bien planificado. Creo que hemos visto una actuación sobresaliente de parte de la Policía Nacional, muy diferente a la reacción, a la respuesta de la policía en las llamadas dos marchas de Lima anteriores. Me refiero a la que se produjo en enero y otra la segunda marcha que se produjo en el mes de marzo. Creo que hemos estado frente a una policía especialmente motivada para garantizar el ejercicio del derecho constitucional de las manifestaciones, de la protesta. Hemos visto también una policía que realizó acciones de prevención días antes del 19 de julio, día de la marcha, controlando el ingreso a la ciudad, a Lima, haciendo un control de las personas que podrían estar en posesión de artefactos que podrían generar precisamente violencia. En conclusión, creo que en términos operativos lo que hay que hacer es felicitar a la Policía Nacional. Se produjeron algunos enfrentamientos, algunos choques, algunas escaramuzas ya casi al finalizar de las marchas en Lima, pero creo que eso es parte de ese ánimo de un pequeño grupo de personas que todavía están pretendiendo levantar la bandera del castillismo en el sentido de su liberación y de que retorne al poder. Digamos, son banderas, son agendas políticas trasnochadas, son agendas políticas absolutamente divorciadas de la realidad, pero que a veces se manifiestan en este tipo de enfrentamientos con la policía. En las regiones, en las provincias, hemos visto también manifestaciones de distinto tipo, pero creo que a excepción de lo que pasó en Huancavelica, creo que en general podríamos decir que toda la jornada de protestas del 19 de julio ha sido, como bien ha señalado también la Policía Nacional en su balance, pacífica. Y creo que eso es importante resaltarlo en la medida que guarda un contraste absoluto, una diferencia importante si comparamos con las dos anteriores. Muy bien. ¿Y ahora qué es lo que sigue? O sea, ya fue una contención exitosa de parte de la Policía Nacional, pero ¿qué debe ocurrir con el gobierno de Dina Boluarte? ¿Se terminaron los problemas? Mira, a ver, algunas lecciones a partir de lo que ha pasado este 19 de julio. Primero, creo que hay dos perdedores, creo que hay dos derrotados después del 19 de julio. Primero, ha sido derrotado el castillismo, ese sector que estaba pretendiendo convertir en un prisionero político a un golpista y al cabecilla de una organización criminal. Me refiero a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, el castillismo y sus viudas pretendieron poner en la agenda nacional a Castillo como un preso político y que exigían su liberación. Creo que estos fueron derrotados. Y fue derrotado también el concepto mismo, el mensaje mismo que encierra la toma de Lima. Creo que se acabó Tomas de Lima, felizmente. Y creo que también el segundo derrotado después del 19 de julio es ese sector, especialmente del gobierno, que pretendió reducir peligrosamente a ese inmenso sector de peruanos que piden adelanto de elecciones y que se vayan todos. Según las encuestas, de manera recurrente, el 80% de los peruanos piden adelanto de elecciones. Entonces, ellos están también manifestando un sector de ese porcentaje mayoritario de peruanos. Y reducir a ese sector
A seguidores de Vilma, a mí me pareció muy irresponsable y creo que también esos tienen que ser considerados como los grandes perdedores después de esta marcha pacífica. ¿Qué es lo que se viene ahora para adelante? Dos cosas. Uno, me parece que el epicentro de las protestas contra el gobierno está saliendo de la macro región del sur y está aterrizando en Lima. Y está aterrizando en Lima ya con una agenda más decantada, con una agenda más concreta, más clara, y es esto del adelanto de elecciones. Está dejando atrás toda esa bandera, toda esa agenda que levantaba el castillismo. Entonces creo que Lima se podría convertir en el epicentro de de este nuevo ciclo de protestas, ya con una agenda distinta, y que probablemente la CGTP tenga un protagonismo mayor en este nuevo escenario. Número uno. Número dos, creo que el gobierno se equivoca si saca la lectura, si tiene la conclusión de que la crisis política se acabó el 20 de julio. No es así. Estamos todavía en una grave crisis política, en una gravísima crisis de representatividad. Los peruanos no nos identificamos con el Congreso, no nos identificamos con el gobierno y hay una crisis allí que está mezclada también, lamentablemente, con una recesión económica. Estamos a pocos meses de enfrentar catástrofes naturales vinculadas al fenómeno del Niño global. Estamos frente a una gravísima crisis de la agricultura. En conclusión, necesitamos encontrar una salida para que podamos enfrentar estos difíciles retos que se vienen en los próximos meses. Pero si el gobierno va a continuar con este discurso de identificar a los que reclaman pacíficamente como seguidores de Vilma, o como abanderados de una zona cocalera. Entonces creo que estamos en problemas. Creo que esto se va a ir polarizando más y de alguna manera va a tener que manifestarse, va a tener que estallar esta olla a presión que en este momento está bastante ya comprimida. Bueno, hacer pronósticos en política es un poco difícil, ¿no? Porque es como jugar al azar. Pero en realidad, ¿cuáles son los escenarios o los posibles escenarios que se podrían dar? Porque si bien usted ha señalado que hay un sector también que piensa que debería haber adelanto de elecciones, hay otro sector que también por mayoría piensa de que de repente las cosas deberían mantener hasta el 2026. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Porque si vamos a dilatar el proceso hasta el 2026, lo cierto es que tanto el Congreso como la presidencia tienen un fuerte desprestigio. Entonces, las cosas se van a ir debilitando aún más. Precisamente eso me refiero, es que estamos frente a una gravísima crisis de representación, de representatividad, adicionalmente a la crisis económica y a la recesión en la que nos encontramos. ¿Cuáles son los escenarios? Como dije, creo que uno, la presidenta no puede seguir con un gabinete de guerra, no puede seguir con un vocero que considera a los que protestan o a los que están contra el gobierno como si fueran seguidores de un grupo narcoterrorista que opera en el Braille. No, eso ofende a los peruanos, eso polariza más y ya basta de ese discurso. Entonces creo que la presidenta necesita tener un gabinete de reconciliación nacional. Este gabinete de guerra ya cumplió su etapa, ya cumplió su objetivo. No podemos seguir observando cómo el vocero del gobierno, en vez de tender puentes y de convocar a diálogos y buscar consensos, genera más división y polarización. Entonces, por ahí va un primer tema. Un segundo tema, obviamente, tiene que ver con convocar a todos los sectores, especialmente a los que están protestando, para encontrar una salida. Y la salida a esta crisis política, siempre lo he señalado, pasa, desde mi punto de vista, necesariamente por un adelanto de elecciones. Creo que es importante que eso se tenga en cuenta porque de otra manera ese adelanto de elecciones va a ser consecuencia de un tsunami que se nos venga encima y ese tsunami va a traer probablemente no solamente el adelanto de elecciones, sino también una asamblea constituyente y eso sí sería absolutamente perjudicial para el país. Y creo que necesitamos estar conscientes que estamos en una situación absolutamente crítica
y que necesitamos pensar en los intereses del Perú y no en la quincena o en en los beneficios que nos da este statu quo. Creo que es absolutamente peligroso, hasta irresponsable pensar que ya todo está controlado y que no nos preocupemos sino hasta el 2026. No, no es esa la situación. ¿Y quién debería tomar la posta para decir, por ejemplo, o decirle a la propia presidenta, oiga, debe cambiar el gabinete, porque ella aparentemente tiene plena confianza en Alberto Otárola y en el gabinete actual? Entonces, ¿cómo debería tratarse ese tema? ¿En Consejo de Ministros? ¿En Consejo de Estado? ¿Quiénes deberían estar tomando la voz para que haya cambios? Mira, creo que es importante lo que pueda pasar, digamos, en un Consejo de Estado, sí, sí seguramente, pero también, digamos, confiemos en que la presidenta tenga una lectura política básica, una lectura política que le haga pensar que hay un 80% de peruanos que exigen decisiones inmediatas. Las encuestas no son solamente fotografías del día, sí estas son recurrentes en el sentido de que los peruanos exigen cambios inmediatos. Tiene que haber una reacción de la presidenta, tiene que haber una reacción de las personas más cercanas a ella, para que podamos encontrarle una salida a esta situación. Insisto, creo que lo más inmediato sería eso, precisamente, que la presidenta piense en convocar un gabinete de reconciliación nacional. Pero aún así, creo que la crisis va a continuar y deberíamos pensar en una salida de fondo, que es el adelanto de elecciones. Muy bien, muchísimas gracias, señor Vargas, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV, analizando las marchas, sobre todo la coyuntura política, donde parece que el Perú sigue en crisis, no deja de estar. Lamentablemente, digamos, el factor constante en estos años es eso, la crisis. Y precisamente expresiones de esa crisis es que tenemos en los últimos 6 años 6 presidentes. Expresiones de esa crisis es que precisamente la actual presidenta es consecuencia de un golpe de Estado fallido. Es una sucesión constitucional, por supuesto, pero es consecuencia de ese golpe de Estado fallido. ¿No? Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que el país, el Perú, no está pacificado. Ojalá lo estuviera, pero no es esa la realidad y creo que necesitamos tomar decisiones urgentes, rápidas, antes que ese huaico se produzca y no por el fenómeno del niño, sino como consecuencia de estar embalsando esta crisis política. Gracias, Mayra. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. Bien, amigos, nosotros vamos a regresar más adelante con más información.